de esta actividad. Bueno, Wilfredo y Waldo son presidente y vicepresidente de lo que sería nuestra compañía, del cable submarino, de lo que es TGC. Hay algunos aspectos que son importantes en términos del cable y sobre todo para que lo manejemos desde el punto de vista técnico. Ha habido un desarrollo, una evolución de lo que es el cable submarino desde casi 1850 y tanto, que nacen los primeros cables submarinos. ¿A qué estaban dedicados esos cables submarinos y cuál es la evolución de esos cables submarinos hasta el presente? Tenemos entendido que el cable que tenemos nosotros es precisamente con fibra óptica, que sería lo más moderno que se tendría en términos de optimizar lo que serían las transmisiones. ¿Cuál sería esa historia de los cables submarinos y cuáles son las diferencias que tenemos hasta llegar al del presente? Sí, brevemente, ¿no? Muy brevemente, los cables se empezaron a utilizar en alrededor de 1830, 1850, eran cables protegidos con fibras vegetales para impedir que se mojaran los conductores, eran conductores de cobre, se dedicaron fundamentalmente a lo que era la telegrafía en aquel momento. Desde muy temprano, en alrededor de 1860, hubo cables en el Caribe. Esos cables unieron Panamá, unieron Venezuela, unieron Cuba, Jamaica, países que están hoy aquí presentes y que están tirando este otro cable. Posteriormente evolucionó hacia principios del siglo hacia otro tipo de cables, donde también eran por pares, por conductores de cobre, dedicados fundamentalmente a voz. Eran cables de pares que también podían utilizar repetidores para poder amplificar la señal. Eventualmente se movieron, ya después de la Segunda Guerra Mundial, se movieron hacia cables coaxiales como el que está aquí, que es otro tipo de tecnología que posibilitó mayores distancias, menos potencia y mayor claridad y calidad en la transmisión. Bueno, la diferencia fundamental tiene que ver con lo que es el núcleo del cable. En el caso del cable coaxial hay un solo núcleo central y un protector exterior. En el caso del cable y la señal viaja por este centro. En el caso de la fibra óptica, estas son las fibras, estos elementos coloreados que están aquí para diferenciarlo. Y por estas fibras lo que viaja es luz, y por la luz viajan las conversaciones de datos, o internet, transmisión. ¿Cuál es la diferencia de capacidad entre lo que sería esto y un cable de los anteriores? Estamos hablando del orden de varios miles de veces las capacidades, y desde luego los tipos de protección y las tecnologías completamente distintas. Esa es fundamentalmente. Las protecciones siguen siendo elementalmente las mismas. Son protecciones de acero y protecciones de elementos que impiden que el cable o el conductor central se moje o pierda su capacidad de transmisión. Wilfredo, en términos de lo que fue propiamente el diseño y las características del cable, nuestro cable submarino va cambiando en función de lo que serían las características del suelo. ¿Cuáles son precisamente los perfiles y las bondades que nos daría en términos de aplicaciones de este cable? ¿Cuáles serían las aplicaciones que podemos tener? Sí, bueno, es importante resaltar y continuando la explicación que estaba dando el ingeniero Waldo Reboredo, nosotros a través de este cable submarino vamos a poder tener la transmisión de todos los servicios de telecomunicaciones que actualmente conocemos. Este cable tiene justamente una bondad de que nosotros vamos a tener una gran capacidad de comunicación a través de él, debido a que nosotros este cable en su núcleo va a tener 2 pares de fibra óptica. Cada par va a tener la capacidad de aproximadamente manejar 320 gigabytes de velocidad, que esto pudiese compararse de que este cable está en la capacidad de transmitir hasta 3000 veces la capacidad internacional que actualmente tiene la isla de Cuba. Justamente debido a que en la actualidad la tecnología permite de que existan aplicaciones o todas las aplicaciones de telecomunicaciones sean transmitidas a través de protocolos IP, podemos decir que los servicios de telecomunicaciones que vamos a ver por acá va a ser los conocidos como es televisión, voz, datos, internet y todos los que nosotros de alguna manera podamos transmitir a través de este tipo de aplicaciones. Sí, Manuel es el viceministro de Telecomunicaciones de nuestro gobierno revolucionario. ¿Qué es lo que estaría pasando realmente en este momento acá en la playa? ¿De qué se trata el tendido y cuáles son las labores que debemos esperar a lo largo del día de hoy? Sí, en el barco, en este momento hay todos los kilómetros que tenemos que tender a Cuba, 1630, e inclusive toda la fibra que debe ser tendida de Cuba a Jamaica. En este momento la punta que va a Venezuela está tendida desde el barco hasta la costa, propiamente donde tomamos la boya hace unos minutos, donde los niños tomaron la boya. Esta punta entraría en una tanquilla
una tanquilla, como conocemos todos, un dispositivo, una infraestructura donde están conectados todos los cables de la red terrestre. Lo que estamos viendo ahora en imágenes, que es precisamente lo que tenemos en el barco. Esa es la parte que estaría ocurriendo, y en este momento estamos viendo lo que son las imágenes del fondo de lo que sería la parte submarina, y es lo que está ocurriendo en términos del proceso. ¿Qué es lo que se esperaría ahorita aquí? ¿Qué es lo que tiene que pasar con las boyas y el cable en términos de la instalación? El cable cuya punta está aquí debe ser amarrado en la tanquilla inicial, en la infraestructura civil que está de este lado, debe ser amarrado ahí el cable, y ahí se hará un empalme posteriormente con la red terrestre venezolana. Una vez ese empalme esté hecho, el barco puede partir y empezar a hacer todo su recorrido, que le tomará en torno a 15 días hasta llegar a Cuba, e irá desenrollando el cable a lo largo del recorrido ya previsto. Es decir, Manuel y compañeros, que lo que estamos viendo en este momento es el arranque de las operaciones de instalación del cable submarino Alba 1. Venezuela rompiendo precisamente todo lo que sería situaciones de bloqueo y abriendo las compuertas del mundo con la unidad a nivel internacional. Es la solidaridad entre los pueblos, China, Francia, Jamaica, Cuba, Venezuela, en este momento unificadas en función de la instalación de este cable submarino. Estamos viendo lo que es el arranque de estas operaciones, donde con el esfuerzo de nuestros trabajadores, con el esfuerzo de nuestros científicos, se enlaza la América completa. Esto adicionalmente representa la posibilidad de generar nodos regionales, que Venezuela pueda, precisamente a través de este cable que va hacia Cuba y Jamaica, articular otros cables que vengan del Pacífico, que vengan precisamente del Atlántico, y que articulen la posibilidad de integración. Un mundo libre, un mundo de paz, un mundo que articule la posibilidad para la humanidad entera. Todo esto está ocurriendo en vivo. Es la voz de Martí, es la voz de Bolívar, es la voz de Miranda, unificada hoy en Chávez y en Fidel. Es la voz de la integración latinoamericana. Es precisamente eso lo que tenemos, ese proceso que inicia el día de hoy y que nos llevará durante el Mar Caribe los próximos días, precisamente en la instalación del cable. Yo no quisiera, antes de que pasar propiamente lo que son algunas actividades del día de hoy, dejar de recordar de alguna forma cómo llegamos. El cable, cómo fue hecho. Ya sabemos que hay un estudio del fondo marino. Ese estudio del fondo marino nos dio unos datos, ¿no? Nos dio un trayecto, nos dijo que hay 1.630 kilómetros y posteriormente hay 230 kilómetros que unirían con Jamaica. Ahora, ese cable, ¿dónde fue hecho? ¿Por qué tenemos precisamente esa visión de que son distintas partes del mundo las que están en nuestro cable? ¿Dónde fue hecho el cable y cómo fue su proceso de ensamblaje? El cable y el proyecto en general, en el proyecto han participado muchas naciones. Los repetidores que lleva el cable de aquí hasta Cuba son repetidores hechos en el Reino Unido. El cable está hecho en Calais, en Francia. El equipo de transmisión está construido en China, parte del equipo de transmisión está construido en Italia también. De manera que son muchos países, muchas personas las que estamos confluyendo en este momento para este evento. Entonces, adicionalmente, veíamos que el cable había sido generado, había sido, digamos, ensamblado en una fábrica precisamente en Francia, y ayer nos impresionaba cuando veíamos lo que eran las actividades precisamente de elaboración del cable, que ese cable salía de la fábrica por unos túneles hasta llegar al barco. ¿Cómo es ese proceso de lo que ocurrió ahí? El cable se fabrica por segmentos en la fábrica y se va probando. Y se arma completamente una vez que están los repetidores en la fábrica, que vienen desde el otro lugar donde se fabricaron los repetidores. Se prueba muy exhaustivamente con distintos parámetros para comprobar que todo está en orden antes de embarcarlo. La fábrica está muy cerca de un puerto, y entre la fábrica y el buque, este buque que está aquí afuera, existe un túnel que transporta ese cable de manera continua. En el momento en que se está almacenando el cable en el buque, se comprueba que todo en efecto está funcionando correctamente. Se almacenan los repetidores bajo climatización y se vuelve a probar el cable de manera que la calidad está garantizada en todo momento.
Wilfredo, la participación de todos nuestros compañeros, de todos nuestros técnicos, ¿ha habido supervisión y aprendizaje durante todas las fases del proyecto? Sí, nosotros justamente desde el momento del diseño, nosotros fuimos asesorados por una empresa justamente para adquirir esa experticia en este tipo de proyectos y de esta envergadura. También nosotros adquirimos un conocimiento a través del personal de técnico, que en el caso de Venezuela fue técnico en telecomunicaciones, justamente que se graduaron a través de las becas de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. Eso es importante porque estamos utilizando justamente el recurso humano que fue formado justamente para acometer y apoyar este tipo de proyectos. También es importante resaltar acá de que nosotros acá en este proyecto existe el trabajo unido de dos naciones, el trabajo unido de dos técnicos, de dos naciones que de alguna manera fue un trabajo donde aprendimos a conocernos, aprendimos a trabajar hacia un solo objetivo, y es lo que estamos materializando ahorita. Ahora, fíjense, compañeros, mientras esto está ocurriendo acá, mientras veíamos esas imágenes de las playas de Vargas, lo que es precisamente el barco y lo que sería su trabajo que arranca, propiamente uno podría pensar que arranca el día de hoy, pero ese barco nos está acompañando desde el domingo pasado, efectuando distintas labores, distintas acciones en función de lo que sería su desarrollo. Nosotros, por ejemplo, ahí vemos lo que es la maquinaria posterior que tiene el barco y cómo va a empezar precisamente la posibilidad, digamos, de sembrar el cable en lo que sería nuestras costas venezolanas. Estas imágenes son en vivo, son de nuestros equipos técnicos, nuestros equipos del Sistema Nacional de Medios de Venezuela, donde son imágenes de helicóptero y imágenes desde el punto de vista submarino, con la participación de distintos entes, con la idea de que podamos ver y apreciar las características que tiene lo que está ocurriendo acá, lo que está ocurriendo específicamente en la línea de costa, en las costas de Vargas. Pero a escasos 2 kilómetros, si acaso, a una distancia muy cercana de acá, está otro equipo técnico, un equipo técnico que viene efectuando lo que son precisamente las labores donde ese cable se va a anclar, donde se va a conectar ese cable. La tanquilla que veíamos acá abajo, donde veíamos esa punta del cable, donde nuestros niños entregaban precisamente la boya a lo que es la unidad de nuestros pueblos, veíamos precisamente que había una punta. Esa punta va sobre una tanquilla que va con un cable que ya es terrestre. Ese cable se va trasladando y llega hasta esta instalación. Esto es una instalación donde vale la pena decirlo. El día de ayer, la tarde de ayer, uno veía el rostro de nuestros compatriotas que iban a recibir el pase el día de hoy para este hecho histórico. Se trata precisamente de trabajadores venezolanos que estarían recibiendo allá lo que es el sitio de anclaje de lo que va a ser posteriormente el cable. Estamos hablando de la estación de control Camurí, comunidad teleférico, parte baja, donde además tenemos toda la que es la comunidad de Guaycamacuto, que precisamente se trata de la articulación del poder popular, de lo que es la tecnología, lo que es la visión de otro desarrollo, de otra forma de país. Ahí colindante, aquí están los compañeros de Guaycamacuto, de las mesas de telecomunicaciones, los compañeros de Caraballeda, de los consejos comunales. Allá están nuestros orgullos, por ejemplo, de las delegaciones deportivas, los compañeros de las misiones que han venido precisamente teniendo la relación de solidaridad de Cuba y Venezuela, donde estamos todos precisamente con la posibilidad de unificar y ver lo que estaría ocurriendo. Allá recibe el pase el técnico especialista de telecomunicaciones de Gran Caribe, Fernando Hernández, y los compañeros Luisa Guevara, Jordis Carmona, Giovanni Barrios, Junior López, quienes son precisamente las personas que nos van a contar qué es lo que está ocurriendo allá, a 2 kilómetros de este instante, de este sitio, donde está precisamente conectándose en Venezuela, en territorio bolivariano, lo que es la articulación del Caribe. Reciban el pase, adelante.